Bueno, muchísimas gracias, hermana Didier, por esa oración. Y tengo el gozo en esta mañana de presentar a quien estará a cargo de dirigir el tema, el pastor Doria. El pastor Diego Doria es un pastor de 37 años de servicio, casado. Tiene una linda esposa, es docente, también jubilada. Y me cuenta que ya va por los 2 años, alrededor de los 2 años de jubilación. Padre de 4 hijos. Así que, pastor, para el ministerio del poder de la madre, tenerlo en esta mañana. Así que, pastor, el tiempo es suyo. Dios le utilice con poder. Muchas gracias, hermana Cristina. ¿Me escuchan bien allí? Perfecto, pastora. Sí, señor. Ok, bueno, me alegra mucho estar con ustedes en esta mañana. Le agradezco a la hermana Cristina por insistirme en la invitación. Antes de comenzar el tema, pues sí, tenemos ya casi 2 años de habernos acogido al plan de la jubilación. Vivimos por aquí en el campo, así que de vez en cuando van a escuchar cantar el gallo. Estamos por acá cerca de Coveñas. Vivimos a unos 15 minutos de Coveñas. El Señor nos regaló 4 hijos. María Cristina, justamente, bueno, el nombre de Cristina está ligado a mi familia. Mi mamá se llama Cristina, mi hija mayor se llama Cristina también. Ella es músico, trabaja con la iglesia adventista en Estados Unidos. Mi segunda hija es enfermera profesional. Es esposa de un pastor. Están ahora trabajando en Yarumal. Mi tercera hija es psicóloga. También trabaja para la iglesia. Y mi cuarto es el hijo, Diego Fernando, que ya tiene 1 año y medio y está trabajando como pastor en el ministerio también. Gracias al Señor ha cuidado de nuestra familia, de mis hijos. Todos están ligados a la iglesia y ese es un regalo del Señor, es un privilegio por el cual estamos reunidos en esta mañana aquí también para orar por nuestros hijos y por nuestra familia. Así que con esta breve introducción, para que tengan una idea de cómo es mi familia, de los años que hemos trabajado en la iglesia, entonces vamos a ver si compartimos la pantalla y yo les proyecto el tema que queremos compartir en esta mañana. Espero que allí lo estén viendo bien, ¿sí? ¿Me confirman? Perfecto, pastor. Muy bien. Cada familia un altar para Dios. Voy a comenzar con este texto bíblico. No tengan miedo, le decía Nehemías al pueblo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Y allí viene algo maravilloso. Luchen por sus hermanos, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Es impresionante ver en qué consistió, cuál fue el centro del mensaje de Nehemías para el pueblo en aquel momento cuando estaban reconstruyendo los muros. Había mucha dificultad, el pueblo se dividía, el enemigo los atacaba y entonces como una especie de protección, Nehemías le dice al pueblo, miren, vamos a concentrarnos, cada uno luche por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, esposas y hogares. Y ese consejo de Nehemías para el pueblo en ese tiempo no ha dejado de perder su esencia. Es el mismo consejo para nosotros hoy. Es verdad, estamos ligados a la iglesia, luchamos por la iglesia, pero imaginen, hermanos y hermanas, ¿cómo sería la iglesia si cada uno se concentra en luchar por su familia? La iglesia es un reflejo de las familias que la conforman. Si todos nos concentramos a luchar por nuestras familias, la iglesia entera estará luchando por la iglesia. Este ministerio que ustedes desarrollan aquí, orando por la familia, por los hijos, eso es parte de la lucha. En eso consiste la lucha, en levantarnos temprano a interceder por nuestros hijos. Hace unas 3 semanas, un grupo de personas que están en un grupo de WhatsApp donde hay más de 120 personas,
me contactó para que les contara qué habíamos hecho para que nuestros hijos todos estén en la iglesia y motivados. Y yo les decía a ellos, entre tantas cosas, que no es un misterio, que tampoco es que uno sea el mejor padre o la mejor madre de mi esposa. Hemos orado mucho por nuestros hijos y hemos tratado de aprovechar al máximo el tiempo cuando hemos estado con ellos. Y el Señor nos ha bendecido. Entonces, todo lo que tenemos es que seguir luchando por ellos. Y la lucha es a través de la oración, lo que ustedes están haciendo. Quiero compartir esta cita inspirada. Miren, Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Es interesante esa primera parte. Dios permite, no dice que Dios es el que te manda la prueba o el que te causa el dolor o el que te permite, el que te manda ciertas circunstancias. Dios las permite con un propósito que está resumido aquí. Primero, para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente. Muchas de las luchas de la vida nos vienen para que podamos crecer espiritualmente. Y en segundo lugar, para que el ejemplo nuestro sea una fuente de poder para otros. Si nosotros resistimos la prueba, si nosotros pasamos por encima de las dificultades que esta vida está presentando en estos momentos, entonces muchos van a creer. Entonces vamos a crecer espiritualmente. La obra de santificación comienza en el hogar y esta cita es vital para lo que queremos compartir en esta mañana. La obra de santificación comienza en el hogar. Los que son cristianos en el hogar serán cristianos en la iglesia y en el mundo. Hay muchos que no crecen en la iglesia porque fallan en el cultivo de la religión del hogar. Cuando se presentó la pandemia, hubo muchos hermanos de la iglesia que estaban inquietos por no podernos reunir en los templos. Y bueno, todos estábamos inquietos, obviamente. Pero en una oportunidad yo me conseguí esta cita y para mí fue tranquilizador. Dios permite circunstancias como la pandemia. Y cuando encontramos esta recomendación que se nos da aquí, que la obra de santificación comience en el hogar, entonces uno comprende por qué el Señor permitió que como iglesia volviéramos al hogar, porque era como reiniciar, como volver al comienzo para que comprendamos que no es en el templo, no es en la iglesia donde tenemos que comenzar la obra de santificación, sino en el hogar. Cada familia convertir su hogar en un altar para Dios. Y si nosotros convertimos nuestro hogar en un altar para Dios, entonces allí en cada corazón de los miembros de nuestra familia comenzará la obra de la santificación. Y si somos mejores cristianos en el hogar, seremos mejores adventistas en la iglesia. Saben, la familia de aquellos pioneros, de aquellos hombres grandes de la Biblia, fue el comienzo. Allí en la familia fue donde ellos comenzaron. Porque la falta de poder en la iglesia se debe a la falta de cristianismo en el hogar, no es al revés. No es que dejamos de tener un hogar cristiano y bien entregado porque la iglesia no tiene poder. No, el poder de la iglesia radica en el poder de cada familia que la compone. Si la religión reina en el hogar, será llevada a la iglesia y la iglesia se fortalecerá o se fortalece por su fiel obra. Tremenda cita esa. Así que hermanos, hermanas, la obra comienza en el hogar. Esto que ustedes hacen a través de este ministerio de orar es maravilloso. A veces creemos que esto es algo complementario. No, esto es prioritario. No es complementario, es prioritario. Necesitamos despertar el amor cristiano en el hogar, comenzar por nuestros hogares y entonces la bendición de Dios llegará también a la iglesia. Ahora quiero compartirles en una breve reseña cómo era la vida en los hogares de aquellos hombres grandes de la Biblia, llámese
Abraham, Moisés, podremos mencionar varios en esta mañana, pero quiero concentrarme en uno en particular, la vida de Abraham, porque Abraham lo conocemos como el padre de la fe, el amigo de Dios, el padre de todas las naciones y el amigo de Dios. Pero ¿cómo logró eso Abraham? Aparte, la Biblia, el Espíritu de Profecía sobre todo reconoce que Abraham era muy rico, tenía muchas posesiones, pero a la vez era rico en fe. Entonces, ¿cómo hacía Abraham? ¿Cómo hizo Moisés? ¿Cómo hizo Noé? ¿Cómo hizo Job? Bueno, personajes de la Biblia. Yo quiero que nos concentremos en esto. Esta es la vida de Abraham. La Biblia en Génesis 12:8 dice, de Abraham, siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Jai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Y miren esto que está subrayado y resaltado. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Es impresionante mirar cómo Abraham, cuando llegaba a un lugar nuevo, se interesaba en construir el altar para adorar a Dios. Abraham, aunque tenía muchas riquezas, para él esas riquezas eran secundarias. Para él lo primero era su relación con Dios. Apreciados hermanos y hermanas, tenemos un trabajo. Sí, tenemos nuestros trabajos materiales. Muchos de ustedes posiblemente tengan sus negocios. Alabados el Señor por eso. Pero no olviden que más importante que el negocio, que más importante que nuestro trabajo, que más importante que todas las cosas, es nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios se fortalece teniendo un hogar que se convierta en un altar donde Dios visite para ser adorado por sus hijos. El ejemplo de Abraham era maravilloso. Llegaba, tenía su tienda, su casa, pero allí mismo tenía su altar. Y que conste que Patriarcas y Profetas dice que Abraham tenía más de 1000 trabajadores y todos adoraban. De alguna manera Abraham influía en ellos para adorar a Dios en el altar familiar. Después de haber levantado también su tienda, reparaba el altar y adoraba al Dios vivo. Qué bonito eso. Ahora, hay una pregunta importante que la vamos a hacer. La vida de Abraham, dice, el amigo de Dios, fue una vida de oración. Donde quiera que levantase su tienda, construía un altar sobre el cual ofrecía sacrificios mañana y noche. Cuando él se iba, el altar permanecía y al pasar cerca de dicho altar, el nómada cananeo sabía quién había posado allí. Qué bonito. O sea, Abraham se iba, pero allí quedaba el altar y quizás se cubría de monte. No sé, quiero imaginar eso así, cubierto de monte, porque crecía, ¿verdad? La hierba y todo. Pero cuando la gente pasaba cerca y veía eso, decía, aquí vivió Abraham. Lo reconocían por el altar. Aunque era un hombre muy rico, la gente no lo reconocía por su riqueza, lo reconocía por el altar. ¿Por qué te reconoce la gente? Debería ser reconocido como una persona que le agrada, que le gusta adorar a Dios en su familia. ¿Por qué te recordarán tus hijos? Podrán decir algún día, mi papá y mi mamá les gustaba adorar, les gustaba hacer el culto familiar, estaban en constante oración, o simplemente te recordarán por ser esa persona que sale corriendo de casa, deja tirado todo, no hay el culto, no hay el momento de oración, porque el trabajo lo absorbe. Que Dios nos ayude para que seamos recordados como padres entregados a la oración. Donde quiera que establecía su campamento Abraham, muy cerca de él también levantaba su altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Y ahora viene una parte importante. Yo diría que es el centro del mensaje. ¿En qué consistía la adoración? ¿Cómo era el culto de Abraham?
para que así podamos motivarnos nosotros. Primero, la familia se reunía para estudiar la palabra de Dios. El estudio de la Biblia es fundamental hoy, mañana y siempre. No podemos olvidar los consejos bíblicos, como el Señor le insistía a Moisés en el tiempo de Israel que tratara de enseñarle la palabra a sus hijos y la repetirás, le decía. Uno repite, o sea, el decir repetirás quiere decir que se estudiaba hoy, mañana, pasado y constantemente. Y la repetirás a tus hijos, le decía Dios a Moisés. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es impresionante, este texto me llega mucho al corazón porque dice, repítele a tus hijos, no los problemas que tienes, repítele a tus hijos no el maltrato que recibiste, repítele a tus hijos no las dificultades que se te están presentando, no, repítele la palabra, las promesas de Dios, repíteselas, recuérdaselas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te vayas a acostar y cuando te levantes. Pero a veces repetimos otras cosas, el maltrato recibido, la injusticia, la falta en la iglesia de algunos de los líderes de la iglesia. Y no nos damos cuenta que eso en vez de contribuir le hace daño a la vida espiritual de nuestros hijos. Repítele la palabra de Dios, háblale de las promesas. Recuérdale que aunque seas maltratado en algún momento, el Señor te levantará. Que la gracia de Dios y la misericordia están por encima de cualquier circunstancia, por muy negativa que sea en esta tierra. Esas son las cosas que hay que repetirle a nuestros hijos para que ellos se mantengan motivados y nosotros mismos también. Y las repetirás hablando de la palabra, de la Biblia a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa. ¿De qué hablamos cuando estamos en casa con nuestros hijos? ¿De qué hablamos cuando vamos en el vehículo con ellos? ¿De qué hablamos antes de acostarnos, al levantarnos? Y termina diciendo, átalas como una señal en tu mano, una señal en tu mano. Que tus hijos la tengan como una señal, que te reconozcan como un papá de la palabra, una mamá que estudia la Biblia. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dicho de otra manera, resumiéndolo, la palabra de Dios debe invadir nuestra vida. En la casa, en todas partes, nuestros hijos deben ver las señales de lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestro corazón. Así que Abraham se reunía en su familia para estudiar la palabra de Dios, para cumplir ese legado. Dice, al igual que los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deben levantar un altar al Señor en todo lugar que se establezcan. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana, un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia trabaja en la familia y afecta a los hijos, y que el Dios de Abraham está con ellos. Y termina aquí la cita. Si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien, serían ciertamente la luz del mundo. Y saben, mis queridos, ¿quiénes son los primeros que van a ser influenciados por esa atmósfera? Nuestros hijos, nuestra familia, todos aquellos que nos rodean. En eso consistía el culto de Abraham. En eso se gastaba Abraham la vida, en recordar las promesas de Dios, en estudiar la palabra, en reunirse en el altar para adorar el nombre de nuestro Dios. En segundo lugar, la familia se reunía para unirse en oración a Dios. El culto de Abraham era sencillo, no había cosas
extraordinarias más allá de lo que debemos hacer los cristianos. Dicho de otra manera, no era un espectáculo, no, era sencillo. Se reunían para estudiar la Biblia, se reunían para adorar a Dios y orar, para que todos pudieran confesar sus pecados, para que todos pudiesen ponerse en armonía con el Señor. Saben, Isaías 55 se dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es el tiempo en el cual necesitamos buscar a Dios, no porque Dios esté escondido, no porque Él se esté escondiendo de nuestra presencia, sino que nosotros nos hemos alejado mucho y necesitamos tomar el camino de regreso a Él. Claman los justos, dice la Biblia, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántas angustias no tenemos como padres? Nos angustia ver el mundo en el cual tienen que enfrentarse nuestros niños, aquellos que todavía los tienen pequeños. Nos angustia ver el mundo en el cual tienen que enfrentarse nuestros nietos. Nos angustia ver al mundo en el cual tienen que salir al frente nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Nos angustia, bueno, la angustia en sí no nos va a solucionar el problema. Clamemos al Señor en nuestra familia. Convertamos nuestros hogares en un altar para adorar a nuestro Dios. Si hubo tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Conducción del Niño en la página 489. Es tiempo no de lamentarnos tanto. Es tiempo de buscar a Dios en oración. Es tiempo de que cada familia se convierta en un altar. Cada familia debiera erigir su altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Convertir nuestros hogares en un centro de oración, en un lugar donde el Señor nos visite todos los días. El éxito de Abraham fue ese: tener su hogar como un altar, tenerlo allí mismo, tener su altar. Y entonces allí iba para estudiar la Biblia y para orar. Yo alabo al Señor por estos grupos de oración. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Yo pertenezco a algunos de estos grupos que oramos. Tenemos un grupo, por ejemplo, de estudiantes de Icolvin. Le llamamos Icolvenses por siempre. Y hace 8 días logramos el primer triunfo, o el Señor logró el primer triunfo. Para nosotros queda solo la alegría de ver uno de nuestros compañeros que se había alejado del Señor volver al Señor. Y se bautizó el sábado pasado. Eso nos tiene muy contentos. Hermanos, si alguno de ustedes tiene un hijo o varios que se han apartado, no hay otro medio para traerlo que este. Orar por ellos, clamar al Señor, hablarle en nombre de Dios, y ellos volverán en su momento. Van 2 cosas que hacía Abraham en su culto. Las recordamos. Primero, estudiaban la Biblia. Segundo, oraban. Y tercero, la familia ofrecía sus sacrificios a Dios. Esta parte es fundamental. Nosotros hemos acostumbrado a nuestros hijos a la fidelidad al Señor. Y no debemos apartarnos del camino de la fidelidad. Porque lo único que puede transformar o convertir una dificultad en una bendición es la fidelidad a Dios. Lo que transformó aquella vida de Daniel cuando fue llevado como esclavo, esa era una dificultad muy grande. Fue llevado como esclavo a Babilonia, pero la fidelidad de Daniel lo transformó la dificultad en una bendición. A eso le llama el espíritu de la profecía, a través de Elena de White, le llamó bendiciones disfrazadas. ¿Cómo se convierte una dificultad en una bendición? Ese aditivo que convierte las dificultades en bendición se llama fidelidad. Necesitamos mantener nuestra fidelidad a Dios en todo. No me refiero aquí solamente a diezmos y ofrendas, no, en todo.
fidelidad en el estudio de la Biblia, fidelidad en hacer la obra misionera, fidelidad en guardar el sábado, fidelidad en dar el diezmo, devolver el diezmo y dar la ofrenda, fidelidad en todo lo que Dios nos pide. Miren, Abraham no solamente iba para estudiar la Biblia, hacer oraciones y regresar cada uno a sus actividades, no. También la familia ofrecía sus sacrificios, entregaban sus ofrendas, ofrecían sus sacrificios en animales, de corderos y todo lo que en ese momento implicaba esto. Aquí hay una gran lección para las futuras generaciones, escribió Elena de White. Miren el caso de Noé. Noé había regresado a una tierra desolada, pero antes de preparar una casa para sí mismo, construyó un altar para Dios tremendo. Después del diluvio, Noé regresó a una tierra sin esperanza, una tierra desolada, no había nada. Y de pronto podría justificarse decir, bueno, que él se dedique a sembrar, a cultivar, a hacer algo para sobrevivir. Nuestra sobrevivencia está fundamentada no en lo que podamos nosotros tener, sino en la gracia y la misericordia del Dios que nos ama. Y por eso Noé dice, antes de preparar una casa para sí mismo, construyó un altar para Dios. Eso es tremendo. Y sigue diciendo, es la misma experiencia de Noé. Su ganado era poco y había sido conservado con gran esfuerzo. No obstante, con alegría de una parte al Señor en reconocimiento de que todo era de Él. Asimismo, nuestro primer deber consiste en dar a Dios nuestra ofrenda voluntaria. Menciono este tema porque nosotros debemos mantener bajo cualquier circunstancia la fidelidad a nuestro Dios. Y en nuestros cultos, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia, este tema no puede quedar de lado, porque es la clave para que las dificultades se puedan convertir en bendiciones, las cuales se pueden denominar bendiciones disfrazadas. Así las llama el espíritu de la profecía. Volviendo a Abraham, doquiera levantaba su tienda, erigía un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Noten cuál era uno de los motivos del altar de Abraham. No era solamente para ir a estudiar la Biblia y orar, sino para ofrecer los sacrificios también. Educación, la página 98. Así que, apreciados hermanos, que estamos aquí reunidos en esta mañana, nuestro hogar debe ser un altar donde nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno aprenda a estudiar la Biblia, donde aprenda a confiar en la oración intercesora y donde aprendamos a ser fieles a nuestro Dios. Enseñémosle a nuestros hijos y a nuestro entorno que Dios tiene derecho de aquello que ha pedido de nuestra vida para Él. Eso hace parte de los fundamentos para que ellos puedan mantenerse fieles y leales a nuestro Dios. Hay otro patriarca del pasado que también, dejando a Abraham de un lado, y vamos a Job. Miren lo que hacía Job. Sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos, está hablando de sus hijos, y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos, o sea, ofrecía sacrificios, ofrendas conforme al número de ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Me gusta esa última frase. Así hacía Job siempre. Nuestros hijos es lo más precioso y lo más preciado que tenemos. Daríamos la vida por ellos. Haríamos cualquier sacrificio por ellos. Apreciados hermanos, amigos, compañeros de lucha, enseñemos a nuestros hijos que las cosas de Dios se respetan, que Dios tiene derechos sobre aquello que considera Él es el diezmo y sobre aquellas cosas que son ofrendas para Él. Eso hace parte de la adoración a nuestro Dios. Si nosotros estudiamos la Biblia en nuestros hogares, si nosotros constituimos nuestra familia como un centro de oración,
y además enseñamos a nuestros hijos de palabra y de hecho a ser fieles, nuestros hijos serán fieles. Y aunque algunos de ellos como decimos comúnmente, se descarrile, pierde el norte en algún momento, el Señor lo traerá de vuelta. ¿Qué era lo que hacía Job? Mírenlo otra vez. Ellos iban a los banquetes y Job decía, de pronto ellos han hecho lo malo. Sucedía que cuando los días del banquete había pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía el holocausto conforme al número de ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en sus corazones. La manera como Job quería otra vez volverlos a conectar con el cielo era a través de los sacrificios. Ofrecía ofrendas al Señor y santificaba a sus hijos. Apreciados hermanos, que podamos nosotros seguir el ejemplo de estos patriarcas de la Biblia. Que podamos convertir nuestro hogar en un altar donde no solamente se lea la Biblia, donde no solamente se ora a Dios, sino donde nosotros podamos ofrecer nuestros sacrificios con fidelidad para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero volvamos a Abraham. Dice la inspiración que en los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor con la nube de incienso. Se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. Eso de ofrecer los sacrificios no era un caso aislado ni era un protocolo, era algo fundamental para ellos en el culto que realizaban. Ahora quiero volver al cuarto punto y último de nuestro tema. La familia se reconciliaba con Dios. Esta parte me gusta mucho, porque nosotros necesitamos convertir a nuestro hogar en un altar donde podamos reconciliarnos todos los días con Dios. La familia se reconciliaba con Dios. Miren, Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros necesitamos reconciliarnos constantemente con Dios. Necesitamos que nuestros hijos se reconcilien constantemente con el Señor. Vamos al caso de Abraham, para no perderlo de vista. Construyó su primer altar en Siquem. Miren este resumen que les he hecho. Construyó su primer altar en Siquem. Construyó otro altar en Betel luego de separarse de su sobrino Lot. Construyó otro altar en el encinar de Mamre en Hebrón. Y construyó un altar muy difícil de construir, donde él pensaba realizar el sacrificio de Isaac por pedido expreso de Dios. O sea que a Abraham le gustaba construir altares. Pero miren esto, fue a Egipto y allí no construyó ningún altar. Allá en Egipto quizás es el lugar donde podemos ver algún lunar en la vida de Abraham. Allá mintió, allá negó que Sara fuera su esposa, dijo que era su hermana. Y qué casualidad que allí en ese lugar donde no construyó el altar fue donde tuvo esa dificultad. Sí, en Egipto Abraham no dice la Biblia que construyó altar. Es que Egipto no deja ni construir el altar. Egipto absorbe. Egipto, que es sinónimo del mundo de hoy, absorbe. Egipto atrapa. Egipto no tiene a Dios como el centro. Egipto se dedica al trabajo. Egipto corre detrás de las cosas materiales. Egipto no te deja ni construir el altar. Egipto te desfía. Egipto, que simboliza el mundo de hoy, es así, absorbe, no deja tiempo para el culto, no deja tiempo para la oración, no deja tiempo para el estudio de la Biblia. Lo material absorbe de tal manera que devolverle a Dios lo que le pertenece cuesta.
Y un día Abraham dijo, no, yo no puedo seguir en Egipto. Mi vida no es esta. Yo no me acostumbré a esto, yo me acostumbré fue a adorar a Dios en el altar. Y entonces tomó la decisión de regresar de Egipto a Betel, donde había construido uno de sus altares. Y cuando llegó a Betel reconstruyó el altar de la reconciliación, así se lo llamó. Allí está Abraham reconstruyendo el Egipto. Durante su permanencia en Egipto, Abraham dio evidencia de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humana. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan nobles y frecuentemente manifestados en su vida. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y tomó la decisión, yo tengo que salir de Egipto, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová y se reconcilió con Dios otra vez. Apreciados hermanos, a veces nos sorprende Egipto. Aún dedicando nuestras vidas al Señor, Egipto nos puede atrapar. El trabajo, la situación, el correr para un lado y para el otro nos puede alejar del Señor. Y entonces necesitamos, como Abraham, hacer hoy un alto en nuestra vida y decir, yo tengo que regresar a Betel. Mi hogar no puede vivir como en Egipto. Necesitamos volver, hermanos, para que nuestros hogares sean un altar donde el cielo se glorifique. Ni Abraham estuvo exento de estas dificultades. Ese hombre que había vivido estudiando la Biblia, que había vivido orando en el altar, que en eso había consistido todo su trabajo, ahora en Egipto estaba perdiendo el norte y dice, yo tengo que regresar. Y tomó la decisión y regresó. Yo quiero en esta mañana invitar a todos para que regresemos, si es que hemos estado en algún momento en Egipto, y convirtamos nuestros hogares en un altar donde se adore el nombre de nuestro Dios. Yo quiero concluir con esto, con lo que comenzamos. No tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus hermanos, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Que cada hogar se convierta en un altar para el Señor, porque el bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del altar. ¿Qué tal si hacemos un resumen de en qué consistía el culto de Abraham? La familia estudiaba la palabra de Dios. La familia se unía en oración a Dios. Tercero, la familia ofrecía sus sacrificios a Dios. Y en cuarto lugar, la familia se reconciliaba con Dios. Yo quiero en esta mañana invitarles a reconciliarnos con Dios, a que tomemos el camino de regreso como Abraham lo hizo desde Egipto hasta Betel, porque podemos convertir ese hogar que quizás se le ha olvidado el culto familiar, se le ha olvidado estudiar la palabra, que se le ha olvidado orar, podemos convertirlo una vez más en un Betel, donde Dios esté presente. Que Dios bendiga a cada persona que ha estado conectada aquí en esta mañana. Que Dios bendiga a cada hogar que representamos. Yo quiero orar por ustedes en esta oportunidad. No sin antes recordarles que la iglesia será lo que seamos en cada uno de nuestros hogares. En el nombre del Señor, por muy lejos que haya sido, tu hogar puede volver a ser un Betel para la gloria y la honra de nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en el cielo, ni Abraham estuvo exento de alejarse un poco de ti cuando vivió en Egipto. Porque Egipto atrapa. El Egipto moderno también atrapa.
Quita el tiempo que le corresponde al estudio de tu palabra. Quita el tiempo que le corresponde a la oración. Quita aquellas cosas que te pertenecen a ti y que a veces el egoísmo nos ciega y nos lleva a tomar para nosotros. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a dedicar tiempo al estudio de la Biblia, a dedicar tiempo a la oración y permítenos reconciliarnos contigo, Señor. Por muy lejos que hayamos ido, hoy queremos tomar el camino de regreso a Betel. Convierte nuestros hogares en un altar donde tú te glorifiques y donde tú puedas ser adorado. Bendice cada familia que está aquí conectada. Las familias que representamos, bendícelas. Bendice a nuestros hijos. Aquellos que han permanecido fieles a ti, abrázalos, no los sueltes nunca, Señor. Por muy pequeños o grandes que estén ya, manténlos allí cerca de tu corazón. No permitas que las cosas de Egipto los alejen de ti. Y si algunos se han alejado, tráelos de regreso, así como regresaste a Abraham de Egipto a Betel. Regrésalos, tómalos con tu mano, abrázalos y tráelos de regreso al hogar. Para que el día cuando tú vengas por tu pueblo, todos nosotros, los que estamos aquí y aún más, podamos ir con nuestra familia al reino de los cielos. Bendice este grupo de oración. Danos la dicha de ver regresar a aquellos hijos que se han apartado y danos la alegría de ver permanecer fieles a aquellos que están fieles. Que esta semana sea una semana dedicada a ti, Señor, y que podamos convertir nuestros hogares en un altar para ti. Amén. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.